Hermanos, para comenzar con esta enseñanza, lo vamos a hacer desde el título, y el título precisamente es Una relación restaurada. Y para ello, les voy a pedir por favor que me acompañen a un pequeño libro que se llama Filemón, que está entre Tito y Hebreos. Pero no se dejen engañar, porque tiene solamente 25 versículos. Es una carta hermosa, es una carta profunda, que a medida que la iba estudiando y aprendiendo y profundizando, cada vez me eriza más la piel. Porque podemos ver rasgos de personas que no habitualmente se ven en otras partes de la Escritura. Así que si ya estamos situados allí en Filemón, consideremos esto. Obviamente vivimos en una sociedad que conoce muy poco acerca del perdón. Vivimos en una sociedad a la que le importa muy poco el perdón. De hecho, yo pensaría que uno de los contribuyentes principales, si no es el contribuyente principal para la destrucción de las relaciones personales, es la ausencia de perdón o la falta de perdón. No es que esto de perdonar sea algo tan sencillo, tan simple, no es tan fácil, no es algo que brota de nuestros corazones con naturalidad o con abundancia. ¿Y por qué ocurre esto? Cuando el hombre cayó en pecado allá en Edén, esa caída afectó profundamente no solo las relaciones entre el hombre y Dios, sino también que las relaciones humanas fueron afectadas por esa caída. Y aún, por si no lo notaron, vivimos en un mundo caído, en el cual vamos a recibir lastimaduras y lastimaremos, obviamente que sin ánimo de hacerlo, pero eventualmente pasará. Puede quizás también que nos resulte sencillo a cada uno de nosotros perdonar ofensas que nos hacen familiares cercanos, familiares queridos. Nos cuesta menos pasarlas por alto a esas ofensas. Pero la Biblia nos enseña que el perdón debe ser también hacia aquellos que nos maltratan. Y con respecto a este tema del perdón, estudiaremos la carta que el apóstol Pablo le dirige a su amigo y hermano Filemón. En este estudio, como dijimos antes, que lleva por título Una relación restaurada. Y lo haremos de la siguiente manera o de acuerdo a la siguiente estructura. Leeremos la carta, luego veremos algunas consideraciones previas que nos van a ayudar a entender el contexto y por qué Pablo escribe lo que le escribe a este hermano Filemón. Veremos también dentro de la carta un problema, pero también veremos la solución. Así que, hermanos, les pido por favor que me acompañen en la lectura de estos 25 versículos de esta maravillosa, hermosa, preciosa carta que Pablo le escribe a Filemón. Dice así: Pablo, prisionero de Jesucristo, y el hermano Timoteo al amado Filemón, colaborador nuestro, y a la amada hermana Apia, y a Arquipo, nuestro compañero de milicia, y a la iglesia que está en tu casa. Gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Doy gracias a mi Dios, haciendo siempre memoria de ti en mis oraciones, porque oigo del amor y de la fe que tienes hacia el Señor Jesús y para con los santos, para que la participación de tu fe sea eficaz en el conocimiento de todo el bien que está en vosotros por Cristo Jesús. Pues tenemos gran gozo y consolación en tu amor, porque por ti, oh hermano, han sido confortados los corazones de los santos. Por lo cual, aunque tengo mucha libertad en Cristo para mandarte lo que conviene, más bien te ruego por amor, siendo como soy, Pablo, ya anciano, y ahora, además, prisionero de Jesucristo. Te ruego por mi hijo Onésimo, a quien engendré en mis prisiones, el cual en otro tiempo te fue inútil, pero ahora a ti y a mí nos es útil. El cual vuelvo a enviarte. Tú, pues, recíbele como a mí mismo. Yo quisiera retenerle conmigo, para que en lugar tuyo me sirviese en mis prisiones por el Evangelio. Pero nada quise hacer sin tu consentimiento, para que tu favor no fuese como de necesidad, sino voluntario.
porque quizás para esto se apartó de ti por algún tiempo, para que le recibieses para siempre, no ya como a esclavo, sino como a más que esclavo, como a hermano amado, mayormente para mí, pero cuanto más para ti, tanto en la carne como en el Señor. Así que, si me tienes por compañero, recíbele como a mí mismo. Y si en algo te dañó o te debe, ponlo a mi cuenta. Yo, Pablo, lo escribo de mi mano, yo lo pagaré, por no decirte que aún tú mismo te me debes también. Sí, hermano, tenga yo algún provecho de ti en el Señor, conforta mi corazón en el Señor. Te he escrito confiando en tu obediencia, sabiendo que harás aún más de lo que te digo. Prepárame también alojamiento, porque espero que por vuestras oraciones os seré concedido. Te saludan Epafras, mi compañero de prisiones, por Cristo Jesús, Marcos, Aristarco, Demas y Lucas, mis colaboradores. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vuestro espíritu. Amén. ¿Qué notamos? ¿Qué vemos en esta carta? ¿Qué aflora? El apóstol le escribe una carta presentando en ella un problema y rogando por la solución del mismo. Pero hay una particularidad. Pablo destaca que hay solo una manera de ejecutar ese perdón, que la veremos más adelante. Hay otra particularidad, y es que el apóstol Pablo, no sé si lo notaron, pero puse énfasis en esa palabrita. Pablo, aunque tenía toda la autoridad como apóstol para mandar, para ordenar algo a su hermano Filemón, le ruega. Pablo anteponía su autoridad como apóstol, pero no de una forma dictatorial, sino más bien con la autoridad que procedía de aquel que lo había llamado, o sea, de Dios. Ahí residía la autoridad de Pablo, pero en esta carta particularmente, Pablo le habla como a un amigo y hermano en Cristo. Y vemos aquí una arista que pocas veces es vista en otras cartas del corazón del apóstol Pablo. Le escribe, como decía, a su amigo y hermano. Habrán observado también que se nombra a un creyente llamado Filemón, que vivía en un lugar que se llama, o se llamaba, mejor dicho, Colosas. Una ciudad que está ubicada en el Valle del Lico, y para que nos ubiquemos geográficamente, es lo que sería hoy la habitual Turquía. Esta carta, dirigida a Filemón, se nombran también otras personas. Se nombra a la hermana Apia en el segundo versículo, se nombra a Arquipo, probablemente esposa Apia, y Arquipo, el hijo, probablemente hijos de este Filemón. Y si esto es así, esta familia sería la anfitriona de la iglesia en Colosas, porque dice a la iglesia que está en tu casa. También notamos que Pablo considera a su hermano Filemón como una persona íntegra a la cual se le puede encomendar algo y estar seguro que lo va a hacer, que lo va a cumplir. Pablo tiene esa certeza de que Filemón hará lo correcto, por lo que dicen los versículos 5 al 7. Entonces, hasta este momento tenemos una familia compuesta por Filemón, su esposa Apia, su hijo Arquipo, una congregación que se reunían en la casa de Filemón, que estaba en Colosas, y nos está faltando conocer el motivo por el cual Pablo escribe esta carta. Nos está faltando conocer el problema, porque Filemón tenía un problema. Nos está faltando conocer a Onésimo. Del carácter de Onésimo, antes de que Pablo lo conociera, se sabe muy poco, solamente de que había sido inútil, nos informa el mismo Pablo en el versículo 11, para Filemón, su amo, y que le había hecho algún mal, ya sea quitándole algo de su propiedad o huyendo simplemente para liberarse de la opresión de la esclavitud. Onésimo, en definitiva, huyó de su amo Filemón. ¿A dónde huye? A Roma. ¿Y quién estaba en Roma encarcelado?
el apóstol Pablo. La providencia de Dios hace que estas dos personas se unan. Onésimo huye de su amo Filemón con la esperanza de no ser encontrado en una ciudad populosa, en una ciudad grande, mientras más personas, más fácil para escabullirse, para esconderse, pero huye hacia Roma. Y repito, en Roma estaba el apóstol Pablo. Y de acuerdo con lo que nos informa Hechos 28:30, Pablo, a pesar de estar preso, tenía la libertad de recibir a las personas que lo visitaban. Y en esas visitas que Onésimo le hace al apóstol Pablo, es que Pablo puede predicarle el evangelio a este siervo, a este esclavo que había huido, y este siervo que había huido se convierte. ¿Hasta ahí se entendió? ¿Estamos de acuerdo? Hemos visto entonces la lectura de la carta, hemos visto algunas consideraciones previas que nos van a ayudar a entender el contexto por el cual Pablo escribe esta carta. Ahora, consideremos el problema que tenía nuestro hermano Filemón. Aquel que había huido como un siervo inútil, Onésimo, debe volver a su amo, como corresponde. Y cualquiera que fueran las razones por las que Onésimo debía regresar a estar con Filemón, está claro que temía sufrir algún castigo. Es imposible determinar con total certeza cuáles fueron esas razones que lo llevaron a huir. También es imposible determinar con certeza cuáles fueron las razones por las que Onésimo comprendió que debía volver. No las sabemos. Pablo no las explica. Lo que sí podemos afirmar es que dentro de Onésimo había mucho temor. Consideremos esto. Le había hecho mal a su amo huyendo de él y dejándolo sin un servicio que estaba obligado a prestarle. Pudo quizás de alguna manera perjudicarlo con respecto a la propiedad, quitándole algo a su amo Filemón. Y las leyes en ese tiempo eran tales que Onésimo temía que si regresaba, incluso arrepentido, su amo, Filemón, consideraría necesario castigarlo como una especie de escarmiento para los demás esclavos, para que los demás esclavos no huyan. Es muy probable también que Onésimo, este esclavo que había huido, fuera conocido por toda la iglesia de Colosas, porque recordemos que era un esclavo que trabajaba para Filemón y la iglesia de Colosas se reunía en la casa de Filemón. Entonces es muy probable que este esclavo también haya sido conocido por toda la congregación de Colosas. Y ante ellos es que debía presentarse para pedirles disculpas. Este es el panorama que vivía Onésimo. Y es ahí donde el apóstol Pablo decide interceder por Onésimo ante Filemón, con el siguiente propósito: reconciliar a un amo ofendido con un esclavo ofensor. Por eso el título de este mensaje es una relación restaurada. Ahí está el énfasis, en esa reconciliación. Sin embargo, la intercesión de Pablo, que surge a raíz del problema entre Filemón y Onésimo, tiene rasgos particulares que me gustaría considerar en dos partes. En primer parte, quisiera considerar junto a ustedes la intercesión en sí misma del apóstol Pablo. Y en la segunda parte, me gustaría considerar qué sostiene esa intercesión que Pablo hace por el que ahora es su hermano Onésimo. La intercesión en sí misma la encontramos luego de los saludos que el apóstol habitualmente hace en sus cartas. La encontramos desde el versículo 7 al 17. Del versículo 1 al 6, Pablo se encarga de los saludos, de saludar a Filemón, de saludar a la iglesia, de saludar a la esposa Apia y de saludar a Arquipo, de decirle que está orando por ellos, pero en el versículo 7 comienza la intercesión en sí misma y dice esto: pues tenemos gran gozo
y consolación en tu amor, porque por ti, oh hermano, han sido confortados los corazones de los santos. Por lo cual, aunque tengo mucha libertad en Cristo para mandarte lo que conviene, más bien te ruego por amor, siendo como soy Pablo, ya anciano, y ahora, además, prisionero de Jesucristo. Te ruego por mi hijo Onésimo, a quien engendré en mis prisiones, el cual en otro tiempo te fue inútil, pero ahora a ti y a mí nos es útil, el cual vuelvo a enviarte. Tú, pues, recíbele como a mí mismo. Yo quisiera retenerle conmigo para que en lugar tuyo me sirviese en mis prisiones por el Evangelio. Pero nada quise hacer sin tu consentimiento para que tu favor no fuese como de necesidad, sino voluntario. Porque quizás para esto se apartó de ti por algún tiempo, para que le recibieses para siempre. No ya como esclavo, sino como a más que esclavo, como a hermano amado, mayormente para mí, pero cuanto más para ti, tanto en la carne como en el Señor. Así que, si me tienes por compañero, recíbele como a mí mismo. Hasta aquí la intercesión del apóstol Pablo por un esclavo, Onésimo, que había huido de su amo Filemón. El apóstol debe interceder y oraba por ello, leemos en los versículos anteriores, por alguien que reconocía que había cometido un delito, que se había arrepentido y que quería volver a la casa a pedir perdón para poder ser restaurado, y sabemos que Onésimo quería volver a estar con Filemón. ¿Cómo lo sabemos? Porque está dispuesto a acompañar a llevar esta carta al hermano Tíquico. Eso nos informa Pablo en su carta a los Colosenses, en el capítulo 4, versículos 7 al 9. De lo demás, dice Pablo en Colosenses, de lo demás, de lo que respecta a mí, te lo harán saber Tíquico y Onésimo. Onésimo quería volver a Colosas, a la casa de Filemón. Recordemos que todavía estamos en Roma, junto a Pablo y junto a Onésimo. Y quiero aprovechar ahora este tiempo, esta petición, esta intercesión que hace Pablo para extraer una aplicación práctica para todos nosotros, que no va a ser la aplicación principal de este mensaje, pero sí una aplicación práctica, con una pregunta muy sencilla. ¿Qué pasaría si una persona, la cual te hizo mucho daño, entra hoy por esa puerta, te pide perdón? ¿Lo perdonarías? ¿Lo tratarías como a un hermano en la fe? ¿Lo recibirías en amor para restaurarlo y ayudarlo, en todas sus necesidades físicas y espirituales? ¿O simplemente lo recibirías diplomáticamente? ¿Está todo bien? Pero todo bien de la boca para afuera, como solemos hacer acá, o solemos decir acá en Argentina. Es una pregunta de respuesta teórica fácil. No, claro, yo voy a recibir a Onésimo, lo tengo que recibir como un hermano. Es una respuesta teóricamente fácil. Pero cuando algo así llega a la realidad de nuestra vida, no como algo teórico, sino como una realidad, y que debemos responder delante de Dios y de toda una congregación, la cosa se complica. Y se complica porque entra en juego nuestro orgullo. Y esto es lo que justamente nuestro hermano Filemón debía hacer: perdonar y restaurar a alguien que lo traicionó. Y esto, o de esto, mejor dicho, se trata lo que Dios quiere enseñarnos: de que la única forma de perdonar es perdonar a otros como Dios nos perdonó a nosotros. Si queremos entender cómo debemos perdonarnos unos a otros, necesitamos comenzar por un principio clave.
Dios espera que los creyentes se perdonen unos a otros de la misma manera que Él los ha perdonado a ellos. Entender el perdón de Dios nos sirve como parámetro, como medida, para comenzar a ver cómo debe ser nuestro perdón hacia los demás. En Mateo, capítulo 6, Jesús le está enseñando a orar a sus discípulos. Y en el versículo 12 dice, y perdónanos nuestras deudas, así como nosotros perdonamos a nuestros deudores. Dios no nos perdona debido a que nosotros perdonamos a otros, sino sobre la base de la sangre de Cristo. Su perdón está basado exclusivamente en su amor incondicional y en su gracia. Nosotros no lo merecemos. En el versículo 12 de Mateo 6, vuelvo a retirar, Jesús le está enseñando a sus discípulos y dice, perdónanos nuestras deudas, así como nosotros perdonamos a nuestros deudores. La palabra griega para pecado en Mateo 12 significa literalmente deuda. Porque hemos roto la ley de Dios, tenemos deudas con Él que nunca le podríamos pagar. Y seríamos muy inconsecuentes si le pedimos a Dios que cancele nuestras deudas, impagables deudas, acudiendo a su gracia y misericordia, y a la vez nos negáramos a perdonar a otros. Que sus ofensas son infinitamente inferiores a la que nosotros le hemos producido a Dios. Esta enseñanza, la de perdonar, no se basa en una ley o en un mandato que hay que obedecer. Repito, Dios no nos perdona porque perdonamos a otros. Esta enseñanza se basa en algo muchísimo más grande. Se sustenta, se afirma, tiene su cimiento en el amor de Dios. Ahí vamos a ir entonces a nuestra segunda parte de esta intercesión de Pablo. Vimos la intercesión en sí misma. Ahora, ¿qué es lo que sostiene esta intercesión de Pablo? Lo que acabamos de decir, el amor de Dios. El amor y la misericordia de Dios hacia viles pecadores que nada merecían. Ya conocemos la situación de Onésimo, y es aquí donde comenzamos a encontrar similitudes de aquel esclavo que huyó con nosotros. Recordamos lo que el mismo apóstol Pablo les escribió a los hermanos en Éfeso y que nos identifica a nosotros. En su carta a los Efesios, Pablo, en los versículos 2, en el capítulo 2, versículos 1 al 3, nos recuerda que estábamos muertos en delitos y pecados, siguiendo la corriente de este mundo, igual que lo hacen hoy millones de personas. Nosotros, queridos, fuimos alguna vez Onésimo. Pablo, el intercesor de Onésimo, está dispuesto a aceptar la responsabilidad por cualquier pérdida que Filemón pudiese haber sufrido. Reconoce que es necesario hacer una restitución. La conversión de Onésimo no cancelaba las deudas que tenía él con Filemón, de modo que Pablo le dice a Filemón, en el versículo 18, ponlo a mi cuenta. Y no podemos leer esto sin recordar la enorme deuda que habíamos contraído como pecadores y como todo fue puesto a la cuenta de nuestro Señor Jesucristo en el Calvario. Acompáñenme, por favor, al versículo 18 de esta hermosa carta. Y si en algo te dañó o te debe, dice Pablo, ponlo a mi cuenta. Haciendo o trazando un paralelo entre la situación de Onésimo y nuestra situación antes de conocer a Cristo. Nos vemos identificados indudablemente, mis queridos, con Onésimo. Cristo pagó la deuda de una manera completa y perfecta cuando murió como nuestro sustituto. Ponlo a mi cuenta. Nuestra enorme deuda con Dios ha sido ya cancelada en Cristo. El Evangelio llegó a nuestras vidas y la antigua manera de pensar y de actuar quedó sepultada. Debe morir. Ahora debemos poner
como dice Pablo en su carta a los Colosenses, la mira en las cosas de arriba. Y en esa misma carta, el apóstol Pablo, en el capítulo 3, versículos 12 y 13, dice así, lo voy a leer en la Nueva Traducción Viviente. Dado que Dios los eligió para que sean un pueblo santo y amado por Él, ustedes tienen que vestirse de tierna compasión, bondad, humildad, gentileza y paciencia. Sean comprensivos con las faltas de los demás y perdonen a todo el que los ofenda. Recuerden que el Señor los perdonó a ustedes, así que ustedes deben perdonar a otros. Repito la cita, es Colosenses, capítulo 3, versículos 12 y 13. Volvemos a Onésimo, volvemos a Colosas, o seguimos en Colosas. Pero volvemos a Onésimo, aquel que había huido. Aquel que había huido solo podía esperar el perdón de Filemón basado solo en tres cosas. La misericordia de Filemón, que le podía extender a Onésimo. La intercesión de Pablo, que estaba dispuesto a hacer por él. Y en el pago que el apóstol estaba dispuesto a hacer. Repito esto. Onésimo, que había huido, solo podía esperar el perdón de Filemón basado en tres cosas. La misericordia que Filemón podía otorgarle a él, a Onésimo. La intercesión que Pablo estaba haciendo por Onésimo. Y el pago que el apóstol estaba dispuesto a hacer por Onésimo. Ahí hallamos la base de la intercesión, en esta ecuación. Misericordia, más intercesión, más pago de la deuda. Onésimo, como se habrán dado cuenta, no es participante activo en ninguna de ellas. Misericordia, debía esperar recibirla. Intercesión, la tiene que hacer el apóstol Pablo. Pago de la deuda, Pablo mismo se compromete a hacerla. Onésimo no podía hacer nada. Esa era nuestra condición también, queridos. Estábamos alejados de Dios por causa de nuestro pecado. Y de no existir un eficaz y perfecto intercesor dispuesto a aceptar el pago por completo de nuestra deuda con Dios. Si no hubiera existido tal intercesor que estuvo dispuesto a despojarse de sí mismo y entregar esa vida perfecta como una ofrenda a Dios en una cruz de vergüenza, de dolor, si no hubiera existido tal intercesor, seguiríamos alejados de Dios, con las terribles implicaciones que esa condición conlleva. Cristo, en la cruz, ha quitado la causa de la enemistad. Y los creyentes, aquellos que se arrepintieron y pusieron su fe en Cristo, han sido reconciliados con Dios. Pablo parece querer recordarle a su amigo y hermano con esta carta cómo Dios lo perdonó. Hermanos, recordemos cómo Dios nos perdonó. Ese es el propósito de Pablo en esta carta, llevarnos a recordar a Filemón y a nosotros el perdón obtenido sin mérito alguno de merecerlo. Un pequeño paréntesis. ¿No te extraña pensar que los creyentes, siendo los únicos capacitados en base al perdón recibido por Dios, nos neguemos a perdonar a quienes nos ofenden? ¿No te extraña? Repito esto. ¿No te extraña pensar y ver que los creyentes, siendo los únicos capacitados en base al perdón que Dios les otorgó, nos otorgó, nos neguemos a perdonar a quienes nos ofenden? Las personas que no conocen a Dios, no pueden perdonar de una manera efectiva, pero nosotros sí podemos hacerlo. Cierro ahí el paréntesis. Al perdonar a Onésimo, Filemón, además, contribuiría a mantener la unidad de la iglesia en Colosas, impactaría a la comunidad que la rodeaba y traería mucho gozo al apóstol encarcelado.
¿Cómo lo haría? ¿O cómo sabemos esto? Por lo que se desprende de la misma carta que Pablo le escribe a Filemón. ¿Cómo impactaría? Versículo 6 de esta carta. Para que la participación, esa palabrita participación, puede ser traducida también como la koinonía, como la comunión. Para que la participación de tu fe sea eficaz en el conocimiento de todo el bien que está en vosotros por Cristo Jesús. Cuando la sociedad que rodea a la iglesia de Colosas, dice Pablo, vean que vos perdonaste a alguien que te defraudó y que huyó, va a redundar para el bien, no solo de la iglesia, sino de la comunidad que la rodea. Para que la participación de tu fe sea eficaz en el conocimiento, ¿quiénes conocerán? ¿Quiénes tendrán ese conocimiento? Los de afuera. De todo el bien que está en ustedes. Y ojo, aclara algo Pablo, perdón. Es por Cristo, no es por algún mérito que ustedes tengan ese don de poder perdonar. Todo el bien que está en ustedes, ese perdón, que solamente por Cristo pueden ustedes otorgar. También le traería gozo a un apóstol ya viejo, como él mismo se describe aquí, encadenado, prisionero en Roma. Versículo 20. Sí, hermano, tenga yo algún provecho de ti en el Señor, conforta mi corazón en el Señor. Recordemos que esta carta fue escrita no solo a Filemón, sino a toda la iglesia que se reunía en la casa de Filemón, según nos informa el versículo 2 de esta misma carta. Y al recibir y perdonar a alguien que le había causado alguna pérdida a su amo, Pablo pide que lo reciban para bien de toda la iglesia. La epístola termina con afectuosos saludos de ciertas personas que estaban con Pablo y que probablemente eran bien conocidas por Filemón, y con la bendición habitual del apóstol Pablo en sus cartas. Conclusión, mis queridos hermanos. Esta carta de Pablo pudo haber abierto un poco los ojos de Filemón en cuanto a su propia posición. Ahora estamos en Cristo. Es una expresión que hallamos habitualmente en las cartas de Pablo. Pablo resalta esa posición que tienen los creyentes hoy, en Cristo. La preposición en define una nueva posición, una nueva identidad. La iglesia no es un lugar donde solamente se enseña la palabra. La iglesia es un lugar donde se practica también la palabra. Y esa palabra, cuando se aplica, bendecirá a hermanos, bendecirá a la comunidad que la rodea y bendecirá a las personas. ¿Por qué? Porque le podemos mostrar al mundo lo obtenido por medio de la cruz, o sea, nuestro perdón. Y por medio de él perdonar y restaurar a otros. Como decíamos al principio, vivimos en un mundo caído donde nos lastiman y lastimamos. Pero la gracia de Dios, manifestada por Cristo a través de una cruz y a través del glorioso mensaje del Evangelio, esa gracia impera, esa gracia triunfa, esa gracia transforma las relaciones que fueron rotas allá en Edén. La única manera que existe, por lo tanto, para restaurar una relación es hacerlo como Dios lo hizo con nosotros. La única manera que existe para restaurar una relación es hacerlo como Dios lo hizo con nosotros. Dejar los conflictos sin resolución por falta de perdón está muy lejos del mensaje del Evangelio. Si postergamos el perdón esperando que quien nos ofendió venga a disculparse,
nos estamos olvidando de un detalle importante, que fue Dios mismo quien tomó la iniciativa de perdonarnos, siendo Él a quien nosotros ofendimos. La relación entre Dios y nosotros estaba rota por culpa de nuestro pecado, pero Dios, siendo la parte inocente y ofendida, decide tomar la iniciativa en la reconciliación con su pueblo, venciendo toda barrera, y a la luz de esta verdad, nosotros también debemos tomar la iniciativa de buscar el perdón y de resolver los conflictos interpersonales, aun cuando seamos la parte ofendida. Entender el Evangelio, recordarlo cada día y profundizar en el significado de la cruz nos dispondrá eficazmente para poder perdonar a aquellos que nos ofenden. Entender el Evangelio, recordándolo cada día, profundizar en el significado de la cruz, nos dispondrá eficazmente para perdonar a aquellos que nos ofenden. Y para mis amigos, hay una deuda que tenés con Dios por causa de tus pecados y que debe ser pagada para ser reconciliado con Él. Si eso no ocurre, te expones a una condenación eterna, porque la paga del pecado es muerte, dice Dios en su palabra. Te preguntarás entonces, ¿cómo se obtiene ese perdón? Únicamente se logra mediante el arrepentimiento genuino y la fe puesta en la obra que Cristo hizo por cada uno de nosotros y la victoria de Cristo obtenida en esa cruz, su victoria para nuestro perdón. Y se obtiene pidiendo, clamando por su misericordia, arrepintiéndote de tus ofensas. Y Él promete en su palabra que aquellos que se acercan de esa manera, con humildad, humillados, reconociendo esa necesidad de perdón, Él los recibirá, porque Cristo cargó todas sus deudas. Cristo ya todo lo pagó. Cristo es nuestro eficaz, nuestro perfecto intercesor. Cristo fue quien dijo, ponlo a mi cuenta. Si escuchaste hoy la voz de Dios, no dilates tu decisión. En el caso de mis hermanos, de perdonar. En el caso de mis amigos, de clamar por perdón. Que el Señor bendiga su palabra.